Hola chicas y chicos, nuevamente continuando con la materia que nos queda. Este es el video número 4 de la unidad 2. Les hablaré en esta ocasión sobre eh, métodos de remuestreo. ¿Ya? Y si alcanzamos, yo creo que sí vamos a alcanzar de todas maneras, para no hacer un quinto video, de la parte estadística. ¿Ya? Solamente le hablaré someramente, porque en laboratorio con eso se va a reafirmar un poco la cosa, ¿ya? Porque estar imaginando esto es un poco complejo. A pesar de tener las imágenes, lo bueno es trabajar con esto y mientras se explica, ¿ya? Así que igualmente vamos por ello. Ya nos habíamos quedado aquí. Bueno, no voy a explicar mucho esto, vean el otro video mejor para ahorrar tiempo. Así que vamos a algoritmo de remuestreo. Cuando se trabaja con esto, generalmente en ArcGIS, cuando uno georreferencia, no te pregunta eso. Cuando uno carga la imagen por primera vez, sí, te pregunta si desea hacer las pirámides. Las pirámides es una característica que me permite fragmentar la imagen de modo que yo pueda hacer zoom de manera rápida, porque las imágenes a veces tienen demasiada resolución espacial y se vuelven pesadas, entonces estar haciendo zoom, el computador te queda congelado tratando de volver a representar esos píxeles. Por ejemplo, si estamos muy alejados, trata de dibujar entonces la imagen a la misma resolución original, entonces se queda muy lento. Entonces para eso sí existe esta solución de las pirámides, la cual fabrica imágenes más livianas para poder visualizarlas desde más lejos, entonces ahí se vuelve un poco más rápido. ¿Ya? Y ahí en esa opción, en esa pregunta, de paso por ahí hay una opción que dice cómo quiere hacer la construcción de las pirámides. Está el vecino más cercano, y etcétera, etcétera. Ya, pero eso es para las pirámides, no es para generar una imagen nueva. ¿Ya? Así que al georreferenciar la imagen te queda la misma original, solamente que la rota, la escala y la mueve, y esto se apoya, la imagen original, con unos archivos auxiliares que quedan en la misma carpeta, y con el mismo nombre del archivo, solamente que cambia la extensión. Entonces, en el caso de QGIS, como vieron en el laboratorio, sí te crea un archivo nuevo, ¿ya? Generalmente un TIFF o GeoTIFF. ¿Ya? El archivo GeoTIFF almacena dentro de su composición los parámetros que tú le has dado, de georreferenciación, el datum, el elipsoide, y etcétera, etcétera. Entonces queda todo esto almacenado en un mismo archivo. ¿Ya? Yo decía que en ArcGIS también, a pesar de que te utiliza la misma imagen original y le mete unos archivos auxiliares para que quede georreferenciada, y que si tú borrabas esos archivos, perdía todo eso. Si es que le quieres hacer la maldad a algún compañero, quieres quitarle georreferencia, ¿cierto? Le borras su archivo y tiene que hacer todo, ¿no? Bueno, no hagan eso, es maldad. Pero bueno, es bueno saber. Existe la posibilidad de transformar esa imagen y llevarla a un GeoTIFF también, ¿ya? Simplemente haciendo clic con el segundo botón en la imagen y por ahí dice Export Data, y me parece, y ahí tú exportas la información y te debe dar la opción como un GeoTIFF, ¿ya? Pero ahí lo vamos a ver, porque estar imaginándolo, ni siquiera yo mismo me acuerdo muy bien en qué parte era, así que tengo que estar viendo el ArcGIS para poder hacerlo. Entonces, cuando yo genero una nueva imagen, en QGIS, por ejemplo, tengo que tener presente estos algoritmos de remuestreo, ¿ya? Los más utilizados son el vecino más cercano, o vecino más próximo, o nearest neighbor, interpolación bilineal y convolución cúbica. Igual hay otros más, pero estos son los más populares, los más trabajados. Por ejemplo, otra cosita, los valores de píxel, ¿ya?
cuando uno pincha un píxel con la I de información, yo les decía que los formatos raster no tienen tabla de atributos, sin embargo, igualmente tú puedes pinchar un píxel y te muestra el valor del píxel. Ven que veíamos el rojo, el verde y el azul, y ese que tiene otra banda por ahí metida. Se ven esos valores. Si la imagen es de 8 bits, entonces los valores van a ir desde 0 hasta 255, o sea, 256 valores, contando el 0, por eso de 0 que se cuenta hasta el 255. Pero si tú elevas 2 elevado a 8, te da 256, ¿cierto? Entonces, eso establece las tonalidades de oscuro hasta más claro para el verde, el rojo y el azul. Y la combinación de estos te genera toda la gama de colores que ya conocen. Ya, entonces esa imagen sería de 8 bits porque 2 elevado a 8, ese 8 establece los bits. Si son 2 elevado a 16, bueno, saquen ahí las cuentas y eso me genera una gama mucho más alta de colores. Una imagen de 2 elevado a 2, una imagen de 2 bits me va a generar 4 variaciones, o sea, muy pocos colores y se va a ver todo más feo, más tosco. Es cosa de ver los juegos antiguos. Los juegos de Nintendo, por ejemplo, de NES, la consola NES era de 8 bits, por ejemplo. Y ahí, claro, los colores son más, se ve más feo la representación de colores, son como más, muy básicas, ¿ya? Así que ahí con los juegos se pueden hacer una analogía de cómo se ven la coloración, la obtención de colores. Ya, ya, entonces vamos a... bueno, y los valores también se les llama ND, o números digitales, o en inglés, DN, que sería Digital Numbers. Y son, cuando tú haces clic, te muestra ese valor en el de píxel, ¿ya? Bueno, el vecino más cercano. Esto es lo que pasa con el vecino más cercano. El valor del píxel se conserva, ¿ya? Y tú al georreferenciar la imagen, ¿cierto? Que se mueve, se rota y se escala. ¿Ya? Y en esa transformación, si utilizas el vecino más cercano, la imagen te va a quedar como más tosca, más escalonada. ¿Ya? Incluso se pueden perder píxeles, pero los colores originales de la imagen se han conservado. ¿Ya? Esto es lo que pasa con el vecino más cercano de fondo. Yo acá, la imagen que está acá rotada, está chueca, esa es la imagen original. La imagen en bruto que les paso desde el principio. Y la idea es llevarla a esta imagen que está acá, que está enderezada, ¿cierto? Está bien recta. ¿Ya? Pero ¿qué pasa de fondo? De fondo, si utilizamos el vecino más cercano, el software crea esta especie de malla que está transparente aquí, está con esta línea celeste, la cual debe ser rellenada. Imagínense de esas cubeteras de hielo que está sin nada, si no tienen agua. Usted tiene que llenar cada cubito con agua, ¿cierto? Entonces esto es algo parecido, que están en blanco, no tienen nada. Entonces, ¿cómo se rellenan estas cubeteras que están en blanco, no tienen información, no tienen agua? ¿Ya? Con la información del píxel más cercano. Por eso se llama vecino más cercano, porque agarra el píxel que está más cerquita del centro del píxel que está en blanco. Acá, claro, hay que medir, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, este píxel agarro este píxel plomo que está acá y tiro un vector hacia el centro del píxel que está más arriba. Aquí el software ve cuál es el píxel más cercano, y el que sea más cortito, el vector más cortito, gana, y se adjudica rellenar el valor de acá. Agarra uno solo, este que está en amarillo, y ese fue el ganador y rellena ese. Y así sucesivamente este kernel que se llama, o ventana de un píxel, va rellenando uno por uno, se va moviendo de manera iterativa, rellenando todos los píxeles en función del vector más cortito, y así va rellenando la información. Y finalmente, una vez que rellena todo esto se llena, toda esta cubetera se llena de agua, ¡pum!, tira la imagen lista, y queda así. Ya, así funciona el vecino más cercano. Espero que se entienda con esas analogías tan sencillas.
que, claro, uno se imagina estas cosas y es como, tanta ciencia, ¿por qué no una analogía básica, ¿cierto? Que todos tenemos en casa. Entonces, hay algunos casos que los píxeles se duplican, y en otros casos los píxeles se pierden, o sea, no están perfectos. Como lo van a ver, o si ya lo vieron en el laboratorio, la imagen queda escalonada y algunas partes quedan como cortadas en blanco, píxeles que quedan sin rellenar, y por eso se ve la imagen tan tosca. Ya, lo bueno es que los valores originales se mantienen de los píxeles, ¿ya? Y es súper rápido el proceso. Como también lo vieron en QGIS, ¿cierto? Yo ponía el vecino más cercano y se hacía al tiro la imagen. En cambio, el otro proceso se demora un poquito, tampoco es tan lento. Bueno, depende del computador que tengan, ese va a ser más rápido o más lento. ¿Ya? Entonces se mantienen los valores originales. Y bueno, en función de eso, que es importante, se utilizan zonas urbanas, datos para clasificación, datos temáticos y análisis. En las imágenes, si ustedes alguna vez trabajan con imágenes hiperespectrales, por ejemplo, sobre todo para lo que es detección de minerales, es necesario utilizar el vecino más cercano. ¿Por qué? Porque si usted utiliza otro, el vecino más cercano conserva el valor del píxel, ¿ya? Eso es importante para ese tipo de análisis, porque si se altera el valor del píxel, la radiometría, y en la detección de minerales es muy sensible el tema de la firma espectral. Si usted altera esos valores, la firma espectral se altera y cambia, ya no puede detectar bien los minerales, ¿ya? Entonces, por eso es importante utilizar esta herramienta así. Y si usted utiliza interpolación bilineal o convolución cúbica, se altera el valor del píxel, porque se promedia con los que están alrededor, y ya el mineral se pierde en ese cambio de información, y ya no es posible, ¿ya? Ese es uno de los motivos por los cuales usted debiera elegir el vecino más cercano en ese caso. ¿Ya? No quiere decir, no, los otros no sirven. Cada aplicación tiene o sea, cada herramienta de esta, de remuestreo, tiene su cabida, ¿cierto?, en procesos de análisis, ¿ya? No es que no sirva. ¿Ya? Así que en ese caso, prefiera el vecino más cercano, si es que quiere conservar el valor del píxel. ¿Ya? Es el fuerte del vecino más cercano. Lo malo es que queda feo, queda tosco, pero eso es lo bueno, ¿ya? Bueno, interpolación bilineal y convolución cúbica. Las dos son similares en sus resultados, quedan así, ¿cierto? La imagen más borrosa, pero estéticamente se ve mejor. No quiere decir que el píxel sea grande o sea chique. El píxel, el valor S y S son el mismo tamaño de píxel, aunque parezca, no, este debe ser más chiquitito, no, son el mismo porte. Solamente que cambia el valor de la radiometría, ¿cierto? Los valores de píxeles, ¿ya? Y por eso se ve como distinto, pero el tamaño del píxel es el mismo en la resolución espacial, solo que cambia el color, el valor de los píxeles, ¿ya? N de números digitales o DN Digital Numbers, ahí lo había puesto, se me había olvidado que ya lo había puesto, pero es bueno ser redundante para explicar estas cosas. Lo que hace estos métodos de remuestreo es, a través de un promedio, con los píxeles que están alrededor, le asignan un nuevo valor al píxel que está en blanco. ¿A qué me refiero? Es la misma figura, ¿cierto? La figura que está rotada, que está en bruto, y queremos llegar hasta que está acá, ¿ya? Entonces vuelvo a poner esta rejilla en blanco que no tiene nada, o la cubetera sin agua, y esta vez ocupo otro método, ya no es un solo píxel, sino que son 4. Es un kernel o una ventana de 2x2, que se llama. 2 para allá, 2 para abajo. 2x2. Y son 4 píxeles en total, ¿cierto? Entonces, este kernel o ventana va recorriendo toda la imagen de 4 en 4, ¿cierto? 4 acá, después 4 acá, y 4 acá, 4 acá, y va bajando y subiendo. O sea, va como una
un zigzag, ¿cierto? Recorriendo toda la imagen de manera iterativa. Y la manera en que rellena ya no es solamente uno de los vectores más cercanos, sino que son los 4 que componen este kernel, se promedian entre ellos y sacan lo mejor de sí cada uno, ¿cierto? Y pum, rellenan uno de los píxeles que estaba en blanco en proyecto, que no tiene nada, lo rellenan de agua, le rellenan el valor y listo. ¿Veis? Seguimos con el que sigue, el que sigue y el que sigue. Y así rellenan la imagen y transforman esto que ya está georreferenciado, pero con valores nuevos. Y claramente la imagen obtiene un suavizado gracias a estos promedios que se han calculado de acá. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el problema? Que se ha perdido totalmente la información, sacrificando, ¿cierto?, la información original, pero embelleciéndola y esto se vea muy suave y no sea tan tosco como lo que se ve con el vecino más cercano. ¿Ya? Es un proceso más lento, ¿ya? Porque son 4 píxeles, una ventana de 4 píxeles, así que por eso se demora un poco más, porque tiene que hacer cálculos, sacar promedios de toda la imagen. Claro, espacialmente es más preciso, una resolución espacial, otro se llama muy tosco, una transición suave que se llama. Quizá los bordes se pierden, o sea, ¿a qué se refiere con los bordes? La diferenciación de elementos que estaban en la cartografía, ¿ya? O sea, pues casa con pasto, con calzada, y se suaviza un poco, entonces se pierde como los límites entre ellos. ¿Ya? Y a causa de eso, a causa de que se pierde el valor total del píxel, generalmente se utiliza para los paisajes y medio ambiente, donde solamente se preocupe como la parte estética. Y otras aplicaciones que no requieran tanto la conservación del valor del píxel, o que no sea tan importante esas variaciones del píxel tan delicadas como en la detección de un mineral, que es súper sensible, cambia la firma espectral totalmente y no puedes diferenciar. ¿Ya? Cuando ya no importa mucho ese cambio del valor del píxel, lo puedes utilizar acá. La convolución cúbica similar es casi lo mismo, sin embargo, el tamaño del kernel o la ventana es de 4×4, o sea, 16 píxeles, que van operando y sacando cálculos y asignando a cada píxel que está en blanco le van asignando un valor nuevo, ¿ya? Entonces esta igual se demora bastante, un poco más que la convolución, que la interpolación bilineal. Así que esa es la diferencia. Estos son 16 píxeles en total, o sea 4×4, y acá son 2×2, o sea 4 píxeles. Y acá son 4×4, 16. Y acá, bueno, la imagen queda más delineada, más suavizada. O sea, ambas quedan suavizadas. Acá los colores quedan un poco más claros, de hecho, o eran más oscuros. Bueno, en el video se va a ver la diferencia entre ambas. Creo que acá queda más oscuro los resultados. Remostré diferentes tamaños de píxel. No, el tamaño del píxel queda igual, igual tengo que corregir esa diapositiva, pero el tamaño del píxel queda igual, lo que quedan diferentes son los valores para cada píxel, eso sí. ¿Ya? Y eso. ¿Y para qué sirve todo esto? ¿Para qué sirve todo esto? Bueno, como les mencionaba, necesitas saber qué método aplicar, dependiendo de los objetivos a los que yo vaya. Si voy a trabajar con minerales, por ejemplo, que necesitan que la firma espectral se conserve, se debiera utilizar el vecino más cercano. Si no te importa que se pierdan los valores, total, no es que se pierda y cambie todo, sino que se altera sensiblemente los valores de píxel. Si no te importa perder, no sé, si tiene un valor 10, cambia a 9, que es poquito, y lo que es importante en la detección de minerales. Si no te importa perder ese poco, no importa, se cambian ligeramente. Entonces utiliza la interpolación bilineal o convolución cúbica, las cuales dan resultados más estéticos. ¿Ya? Así que eso, chicas y chicos, me parece. Ahora lo que sigue es
estimadores estadísticos, ¿ya? Bueno, esto lo voy a ver rápidamente, no es tan profundo y aquí se acaba la cosa. Ya queda un tiempo. Esto también lo tengo que ver con laboratorio, así que lo voy a hablar un poco más rápidamente. Los estimadores estadísticos. Entonces vimos lo que era el álgebra involucrada en la georreferenciación, vimos el cálculo que necesitaba para interpolar y reasignar valores a los píxeles. A eso el cálculo se fabrica una especie de función con el polinomio de primer orden, segundo orden, la cual interpola y reasigna valores a los píxeles y sus posiciones definitivas después. Y por eso a veces la imagen queda chueca, no se adapta bien, porque es todo un cálculo de fondo. Métodos de remuestreo y ahora finalmente la estadística, ya para ver si esta imagen está bien o está mal, cuál es la precisión de nuestro producto cartográfico. Todo eso se necesita para poder georreferenciar. Y bueno, usted lo ve y se hace súper fácil, uno aprieta botones y no ve todo lo que hay de fondo. La precisión de la cartografía. Entonces, tenemos, ¿cuánto se llama? Hay una diferencia en lo que es precisión y exactitud. ¿Ya? La exactitud entonces se refiere a la posición verdadera, la cual es un concepto teórico que nosotros como seres humanos jamás vamos a lograr alcanzar, a pesar de todo nuestro esfuerzo. Siempre va a haber un error, un pequeño error de desplazamiento. ¿Ya? A lo que podemos llegar nosotros es a tener buena precisión, y eso depende de los métodos que utilicemos y de los instrumentos, y también de la habilidad, ¿cierto?, del profesional que esté trabajando. ¿Cómo puedo demostrarlo? Por ejemplo, yo mido una mesa con una wincha, ¿ya? Y dependiendo de la graduación de la wincha y que esté bien construida, ¿cierto?, puedo medir una vez y decir, la mesa mide 1 metro. Ya, bien, perfecto. Puedo medirla de nuevo. No, me equivoqué. Era 99,8 centímetros. ¿Ya? Mido uno, chuta, me equivoqué, ¿qué pasó? Quizás la wincha por la temperatura se expande, se achica y eso ya es un error. ¿Ya? Son causas, errores que quizás están fuera del manejo del ser humano, o bien también puede ser que el tipo se equivocó. Entonces, dependiendo de todas las veces que vaya midiendo, se van generando errores. Entonces, ¿a quién le creo? ¿En qué momento mido y le creo a esa medición? No puedes saberlo, ¿ya? Por eso nunca vas a saber cuánto mide realmente la mesa. Puedes tener un aproximado, ¿ya? Por lo menos sabes que mide más de 90 centímetros la mesa, porque la wincha no varía mucho, varía milímetros, ¿ya? Entonces, esa es la precisión que tienes, que la wincha no va a variar 10 centímetros, sino que varía milímetros. Así que ahí tienes tu precisión. Y la exactitud, no lo sabes. No sabes cuánto realmente mide la mesa. ¿Ya? Entonces acá tenemos este ejemplo. Por ejemplo, casos donde tenemos precisión y exactitud. La exactitud viene siendo entonces el caso B, ¿ya? Donde ese es el valor verdadero, el centro. O sea, no es la exactitud esa, ¿ya? El centro de esta diana es ahí. Y aún así, el tirador experto no le achuntó, o sea, igual tuvo ciertas imprecisiones, por eso esto parece una flor, porque no le achuntó justo al medio, pero era buena su precisión. Acá, por el contrario, está muy disperso. Ya probablemente sea un tirador inexperto y además, no sé, quizás le tembla la mano, no sé, tiene algún problema, una artritis, no sé. ¿Ya? O tomémoslo en consideración al tema geomensurístico, ¿cierto? Tú estás con la estación total y, por ejemplo, el profe acá ya tiene más experiencia, ¿cierto? Y mide más o menos bien. Y el equipo está bueno, o sea, está el profesor, que es alguien experimentado, y el equipo está bueno. Entonces, tiene buena precisión,
bueno, da casi cerca del blanco, del valor que deberá medir. Ya, tiene su lectura y está todo ok. El profesor le pasa el instrumento al alumno. Imagínate que le pega una patada y lo descalibra y queda malo el equipo, ¿ya? Entonces, y además le pasa el equipo a esta persona que no tiene mucha experiencia y eh, mide mal, no tiene la experiencia y además el equipo le da todo chueco, entonces queda esto así, todo disperso, los valores malos. Acá entonces tenemos a la persona eh, quizás inexperta, este es bastante exacto, pero no preciso. Esta vendría siendo, no sé, una persona a quien le pasas el equipo. Esta persona es inexperta, entonces tiene malas punterías, ¿ya? Y el equipo está bueno, supongamos. No. Sí, el equipo está bueno, pero la persona es inexperta, entonces te quedan todos los valores dispersos igualmente, pero cercanos al blanco. Y acá tenemos una persona experta, pero el equipo está descalibrado, o sea, está chueco. ¿Ya? Entonces te da muy preciso, pero como está malo el equipo, está corrido, te dan las informaciones todas disparadas en otro lado. ¿Ya? Entonces esto viene siendo el concepto de precisión, que está todo bien enfocado en un solo punto. Y acá tenemos el tema de la dispersión de los datos que están uno por allá, todos por su lado. Entonces el tema de la dispersión es lo que vamos a ver ahora. ¿Ya? Porque claro, yo podría tomar, por ejemplo, las medidas de la mesa, como le había dicho, y medir todas las veces, y todos me dan alrededor de 99 centímetros. Pero si yo mido de nuevo y me dice 50 centímetros. ¿Cómo que 50 centímetros? No puede ser. O quizá 89 centímetros, ya como 10 centímetros menos. ¿Qué pasó ahí? ¿Un error? ¿Por qué ese valor está tan disperso de los demás? Tan disparado. Eso se refiere a dispersión, que se aleja del grupo de los valores restantes. ¿Ya? Y eso es importante porque si tú estás referenciando y hay un valor que no cuadra con los demás, ahí es cuando se detecta, gracias a esta herramienta. Cuando salen valores disparados que te alteran todo el RMS y te lo hacen subir demasiado, tú dices, chuta, ¿cuál es el valor malo acá? Y tú ves una tabla y ves el que tiene valor residual muy alto. Entonces, ese es el que eliminas de la medición, ¿ya? Entonces acá tenemos el promedio, ¿ya? El cual viene siendo una sumatoria de valores. Todo el mundo, ¿cierto?, conoce el promedio desde la básica. Tenemos la sumatoria de valores y lo divides por la misma cantidad de valores y ahí te sale un promedio. Sin embargo, lo malo de eso del promedio es que tú no sabes, se promedian valores buenos, los que están todos dentro del mismo grupo, en el caso de la wincha, medir la mesa, todos los que están iguales, 99 centímetros, 99,5, 1 metro, 1,5 milímetros, no sé. Se promedia, pero además se va a promediar el que yo medí 50 centímetros y ese valor está malo. Entonces, ese valor malo me va a promediar con lo bueno y boom, me va a decir, entonces tu mesa mide 70 centímetros, por decirte. Porque se promedió también el valor disparado. Entonces el promedio eso no lo detecta. Te promedia todo, lo bueno y lo malo. ¿Cómo se saca ese valor que está tan disparado? ¿Ya? Con la desviación estándar. La desviación estándar me detecta la dispersión, ¿cierto? Va a detectar este 50 centímetros que yo medí. Decir, este valor no tiene nada que ver, voy a sacarlo de la medición. Entonces tenemos acá esta curva de distribución normal que se llama, que la vamos a ver en laboratorio, así que no se preocupen. Ahí vamos a hacer un video sobre esto, en la cual nos muestra, en función de esto, este dibujo que está acá tiene que ver con esto. ¿Ya? Por ejemplo, las curvas que están muy puntudas aquí, esta curva roja, es muy precisa, ¿ya? Y esta está asociada al profesor que midió con un buen instrumento, por ejemplo.
Entonces, la probabilidad y la dispersión que tiene es muy baja. Entonces, estas curvas tienden a ser muy estrechas. ¿Ya? Acá, por el contrario, tenemos una curva muy amplia, la cual no tiene ni precisión ni nada de nada. ¿Ya? ¿Qué vendría siendo esta medición que está acá? Está muy dispersa los datos. Entonces, si te da así la curva, entonces tienes que eliminar valores residuales que están muy disparados. Por ejemplo, en esta curva estaría los 50 centímetros que había medido con la winch en el ejemplo de la mesa. Acá tenemos, por ejemplo, ya sí es estrecha la curva, sin embargo está desplazada y vendría siendo el caso de acá, ese, ¿ya? Entonces ahí había que, claro, evalúas que el equipo está descalibrado, ¿ya? Y por eso te da tan corrido desde el cero. Deberían estar centradas en el cero. Y así tú estimas la precisión del equipo. Si está, no sé, por 1 milímetro, tiene más o menos 1 milímetro de precisión la wincha, o 5 milímetros, no sé. Y esta de acá está bien, que vendría siendo este caso, pero quizá la persona que midió no tenía mucha habilidad, entonces por eso quedó un poco más achatada la curva, más abierta. Ya. Entonces, gracias a estas curvas de distribución normal, se pueden apreciar esos casos. ¿Ya? Esto también lo vamos a ver en laboratorio, si es que no se entiende, me imagino que se entendió mucho, porque la idea es verlo con datos, ¿ya? Entonces ahí se va a visualizar mucho mejor la cosa. En los cursos, o sea, en este curso estamos utilizando el RMS, en el ArcGIS, ¿cierto? Y en QGIS. También hay otros casos que se utilizan el 90% y 95% de confianza. El RMS es más riguroso, ya que el 90% y 95%, estos dos permiten mucho error, mucha imprecisión, este es más ajustado. ¿Ya? Así que con ese habitualmente se utiliza la estimación. ¿Ya? Entonces acá tenemos cómo se hace. Cuando usted trabajó en ArcGIS, se marcaba un punto de control, perfecto, después un segundo punto de control, tercero, cuarto, quinto, y empezaban a aparecer unos números en la tablita del QGIS, por ejemplo, y esos numeritos eran medidas. ¿Y las medidas de qué? Este vector, esa línea azul, ¿ya? En ArcGIS también aparecían unas líneas que son la misma cosa, se llaman residuales, y se forman a partir del punto que usted pinchó, que vendría siendo el punto observado, en este caso este rojo, y el punto verde es donde el software estima que debiera estar el punto verdadero. Aunque usted lo borre y diga, no, voy a correr el punto a donde está el verdadero, igual va a haber 1 milímetro, ¿cierto? Un micrón, ¿cierto? Que no le va a poder achuntar. ¿Ya? Así que no se esmeren en tratar de arreglar eso. Y además si mueve el punto, quizá lo mueve a un punto donde no estaba en la imagen, porque la imagen igual puede tener sus alteraciones. Así que, ¿y cómo se calcula eso? Básicamente con un Pitágoras. Es súper sencillo o una distancia entre puntos. No tiene más ciencia que eso, el cálculo entre la distancia entre ese punto y ese punto. ¿Ya? Esa es la ecuación, la que han visto durante toda la ingeniería. ¿Ya? Entonces eso es lo que calcula el software y por eso le mete ese valor residual en la tablita. ¿Ya? Entonces estas fórmulas las dejo acá. Así se calcula el intervalo de confianza al 95 y 90%. Ahí está la ecuación de distancia entre puntos. Y se hace un delta E, un delta norte. Y ahí tenemos sigma. Ya. Esto no lo voy a explicar mucho porque no tiene sentido explicarlo así al aire. Tenemos que tener un ejercicio para irlo aplicando, ¿ya? Así que no le voy a hablar mucho de esto. Solamente que son dos cosas distintas. Aquí, por eso puse una raya aquí. Si usted va a trabajar el 90 y el 95%, utilice todas estas fórmulas de acá. Ahora, si usted va a trabajar... el RMS lo tengo de otro lado. Acá, nada que ver. Si usted va a trabajar con estas dos cosas, utilice todo esto, ¿ya? Estas son las constantes, 90 y 95%. Entonces este valor Z lo reemplaza aquí,
Si va a trabajar el 90%, utilice este y lo coloca acá. Si trabaja el 95%, utilice ese y lo reemplaza aquí. Desviación estándar, o sea, el Z lo multiplica con la desviación estándar que usted obtenga de aquí. Y después le suma el promedio, que lo tiene que sacar con los datos que le entregue en el ejercicio. Todo eso le va a dar la precisión de su trabajo en 90 o 95%. ¿Ya? Fin. Ahora, si usted quiere trabajar con RMS, como lo ha hecho en ArcGIS y QGIS, lo tiene que trabajar acá. Ahí está. La fórmula es solamente eso. No es más complicado que eso. Y este es el 63,21% de observaciones. Ya, entonces si usted ha medido 100 puntos de control, ¿qué quiere decir esto? Si midió 100 puntos de control, solo 63 de esos puntos de control van a estar por debajo o igual al resultado del RMS. El RMS te da un valor, por ejemplo, en el trabajo de ArcGIS y QGIS que hicieron, les da un numerito, ¿cierto? 40 centímetros de error. Bien, ¿ya? Imagínense que midieron 100 puntos de control y les dio 40 centímetros, ¿ya? Quiere decir que 63 de esos 100 puntos de control están igual o menor a los 40 centímetros que usted obtuvo con RMS. Pero los restantes, los 37 puntos restantes, van a estar encima de esos 40 centímetros. Le va a dar 50, 70, 80, van a estar más disparados. Y eso es normal. ¿Ya? No es que esté malo, es que es la naturaleza del RMS. ¿Ya? La idea es que esos 40 centímetros están buenos, ¿ya? Porque supongamos que 80 es el número del píxel, pero el RMS es más bajo, entonces va a estar cumpliendo, no importa que esos otros valores, esos 37 números estén disparados, ya cumplió con el RMS. Lo voy a volver a explicar en laboratorio, con números, para que se entienda, porque claro, estoy hablando así, yo sé que usted quizá alguno no estar entendiendo lo que le estoy diciendo, así que esto se hace con la práctica, ¿ya? Así que no se preocupe. Y esta es la última, justo a tiempo, porque ahora tengo clase con ustedes mismos en unos minutos más. Y aquí hago la explicación de eso mismo que acabo de decir, ¿ya? Así que bueno, este es un ejemplo. No, bueno, no lo voy a leer para ahorrar tiempo. Simplemente aquí hago mención de donde obtuve, bueno, internacionalmente eh, se dice que el valor del píxel debería ser menor a la mitad, o sea, el valor del RMS, para que tu trabajo esté bueno, debería ser la mitad de un píxel. Por ejemplo, yo obtenía, el píxel vale 80 centímetros. Entonces, para que esté bueno tu trabajo, debe ser 40 centímetros, menos de 40 centímetros el RMS. Eso es lo que dice en el fondo este párrafo que está acá. Y este de acá es un ejemplo nada más de lo que le estaba diciendo, análogo a lo que obtuvimos en el laboratorio, que era 80 centímetros, y la idea es que debajo de eso. ¿Ya? Eso es, chicos y chicas, bueno, acá hay un glosario, para que se nutran un poco de conocimiento. Aquí está la bibliografía, de donde obtuve la información, donde saqué algunas imágenes, y donde pueden seguir leyendo y nutriéndose de conocimientos, chicos y chicas. Bien, este es entonces el final de la unidad 2. Yo creo que la prueba entrará hasta acá, ¿ya? Así que ahí nos vemos entonces. Eso. Chao, nos vemos, cuídense.